qué es lo que hay detrás del envío de 29 peligrosos narcos, pero que son narcos que estaban como en una segunda generación, ¿no? Los narcos en México, los narcoterroristas, pues siempre han puesto, desde hace muchos años, han financiado campañas desde chiquitas, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, jueces, magistrados. Sí, esto es cierto, ¿no? Pero creo que donde se va a derramar el vaso, la gota que va a derramar el vaso va a ser... Le preguntó si sabía por qué estaba allí y qué cargos se le estaban adjudicando. Llamó la atención que en la presentación de la Fiscalía se habló, entre otras cosas, de una condena que se va a buscar que puede ir desde... Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre seguridad, sobre los nuevos cambios que se están generando desde Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado transnacional y particularmente con el cambio que se ha generado a través de una orden ejecutiva que plantea justamente que las organizaciones criminales pasan a ser organizaciones terroristas extranjeras. Estos cambios han generado también políticas de los socios de los Estados Unidos, particularmente desde México, donde la presidente Claudia Sheinbaum ha tomado algunas medidas para convencer al presidente de los Estados Unidos tal vez de que sí está o tiene la intención de luchar contra el crimen organizado transnacional. Ha enviado 29 narcotraficantes y esta su servidora tuvo la oportunidad de ver el día de ayer a 2 de ellos, nada menos y nada más que en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde estos señores se presentaron. Uno de ellos está siendo acusado de haber matado a un agente de la DEA el siglo pasado, Kiki Camarena. Es un caso muy estudiado y ahí vimos a uno de los capos de capos, lo llaman el narco de los narcos, y también tuvimos oportunidad de ver a todos esos agentes de la DEA haciendo fila para brindar un tributo a aquel hombre que murió en las manos del narcotráfico. Ya vamos a dar detalles sobre estos narcos y qué hay detrás de ese envío masivo de personas que estaban siendo buscadas por la justicia de los Estados Unidos y que fueron enviadas así, muchos dicen de manera repentina. Tuvimos oportunidad de escuchar a los voceros de la DEA que dieron declaraciones una vez que se hicieron presentaciones de cargos sobre estos narcotraficantes, y ellos señalaron que uno de los que estaba a cargo de esa operación había informado el día anterior de que se prepararan para ir a buscar a estos narcos al aeropuerto. Vinieron ellos en unos aviones militares de México y eso tiene también bastante significado. Otro de los temas que vamos a tratar es justamente la ampliación de ese concepto. Aquí se está hablando, por ejemplo, de investigaciones federales que tienen que ver con políticos que han recibido fondos del narcotráfico para hacer sus carreras políticas, y en el caso de México pues fue mencionado esto. Detalles con el doctor Raúl Totolero, pero antes de darle la bienvenida quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España. Igualmente quiero darles un abrazo, bienvenida a los que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no se han suscrito, por favor háganlo y formen parte de nuestra gran comunidad. Si se suscriben a nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura, activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente quiero invitarlos para que compartan nuestros contenidos a través de sus redes sociales y por supuesto de sus contactos si les gusta nuestro trabajo. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, doctor Raúl Tortolero. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias por la invitación, estimada Maywood. Hay cambios en la política, Raúl. Hay cambios en el proceso que se está llevando a cabo entre México y Estados Unidos, pero también con muchos otros países de la región, inclusive del mundo. Pareciera que hay una agenda que tiene unos puntos muy específicos: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la entrada del fentanilo y otras drogas que han causado grave daño a la sociedad norteamericana. Es un punto de alcance, al igual que el tema migratorio. Quiero preguntarte cómo y qué es lo que hay detrás del envío de 29 peligrosos narcos, pero que son narcos que estaban como en una segunda generación, ¿no?
Pareciera que algunos de ellos fueron sustituidos por gente más joven que operan igualmente lo que hoy se considera desde Estados Unidos las organizaciones terroristas, que no son otras que los carteles de la droga. Adelante. Gracias. Básicamente la voluntad, digamos, del gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, de hacer todo lo necesario para evitar aranceles, hacer todo lo necesario, todo lo que le pidan, todo lo que agrade a la administración de Donald Trump para que los impuestos no sean tan altos. Se había hablado de un 25% y en especial a los rubros de acero y aluminio, lo cual pues sí impactaría muchísimas cuestiones en el comercio en general. Pero si llegan a ponerlos, esto sería el día de, bueno, en estos días, nunca hay una seguridad con esto, pero en teoría se había hablado del 4 de marzo, pero si no fuera así, cuando menos que duren lo menos posible, o sea, que no los pongan tanto tiempo, sino que sea solo un periodo. O sea, la idea de inicio que había comentado Donald Trump es que estos impuestos tienen que ver con la ineficiencia del gobierno mexicano y no solamente, digamos, del recién llegado de Claudia Sheinbaum, sino desde hace muchos años con López Obrador, en no resolver el problema de la seguridad en cuanto a los cárteles, sobre todo en dos puntos, en dos negocios de los cárteles, que son, uno, la migración, es decir, el tráfico de personas, porque pues suena muy bonito migrar, ¿no?, al sueño americano, y que aquí estamos muy mal, o en Centroamérica estamos muy mal, y entonces decidimos irnos, pedir asilo político. Sí, está muy bien, es un derecho humano migrar, abandonar las condiciones de violencia, de pobreza, todo eso suena muy bien, pero el tema está en que eso es el negocio de los cárteles, es decir, no van a ir caminando y a cruzar el río Bravo nadando y llegar y las ONGs te van a recibir y ya, o sea, no, primero tienes que pasar por los cárteles, sean los Zetas o cualquier otro de los cárteles, el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, ese es el negocio de los cárteles, y ahí justamente para estos ingenuos defensores de los derechos humanos que dicen, bueno, es que es un derecho humano y hay que cuidar a los migrantes. Bueno, justamente porque queremos cuidar a los migrantes, justamente porque queremos defenderlos y porque vemos por su seguridad, por su dignidad, es que no puede estar la migración en manos de los cárteles. Tiene que ser una migración ordenada, una migración legal, porque en el camino pues ya se sabe perfectamente que violan, y no nada más a las mujeres, violan a todo el mundo. Los secuestran, los extorsionan, les llaman a las familias para que les envíen dinero y si hasta que no lo envíen no lo sueltan y aún así no lo sueltan, los prostituyen o los meten de sicarios o sicarias, en fin, todo lo que te puedas imaginar les llega a pasar. Entonces, claro, eso es algo terrible. Si hay un lugar en donde se violan los derechos humanos es en la migración, totalmente, ¿no? Entonces, esto se tiene que evitar y el gobierno mexicano, por supuesto, que no ha hecho nada para evitarlo. Y el otro gran negocio, bueno, pues ese es el de siempre, el de las drogas, pero ahora peculiarmente con el fentanilo. Con el fentanilo porque es un opiáceo 100 veces más fuerte que la heroína, lo cual ya es muchísimo, muy fuerte. Y por eso vemos estas, pues por desgracia, estos barrios en Estados Unidos, en Filadelfia y otros lugares, pues ya convertidos prácticamente en zombies, deambulando por la calle de manera penosa. Y no nada más es eso que vemos, sino cerca de 200,000 y hasta 300,000 muertos al año. O sea, no en total, al año, cada año, 200,000 muertos, en general son jóvenes, hombres y mujeres de todas las razas, solo por el fentanilo. Faltan los muertos de la metanfetamina, de la coca, del crack y de todas las demás cosas. O sea, es una cuestión impresionante. Por supuesto que nunca se hace lo que aquí contigo, gracias a Dios, sí hacemos, que es un enfoque geopolítico. O sea, es que no es una cuestión así nada más. Decíamos que la Tercera Guerra Mundial pues ya ha venido ocurriendo. Hay que aclarar, no es nuclear, no nuclear. Tercera Guerra Mundial, no nuclear, pero ya se ha venido jugando en muchos frentes. En la tecnología, en la ciberseguridad, en los chips, en el litio, hasta en TikTok. Y por supuesto uno de los frentes es las guerras proxy, es decir, las guerras que se juegan, que se dan en terceros países, o sea, no directamente Estados Unidos, Rusia, sino, digamos, en las faldas, en la cercanía de Rusia, en Ucrania, ¿no?, o en Taiwán con respecto de China, es decir, las zonas de influencia, las líneas rojas de Rusia y de China. Estados Unidos, por supuesto, y también, qué bueno, no va a bombardear
a Rusia para defender a Ucrania. Digo, sería una locura, sería algo totalmente absurdo. Y tampoco va a bombardear a China si se queda con Taiwán, que casi va a ser lo más seguro en poco tiempo, ¿no? Digo, no porque, aclarando, ¿no?, que no es lo que queremos, no es que esté bien, solamente que tratamos de ser realistas. Así va a ser, y cuando Estados Unidos busque formar un bloque con Canadá y con Groenlandia, y quizás, bueno, ya retomó el control del canal de Panamá, y aquí sí hay que aclarar que no estamos apoyando una intervención militar, sino que haya elecciones. Estoy seguro que los 3.5 millones de canadienses que trabajan en Estados Unidos van a votar por el sí. Les conviene muchísimo y bajamos costos en defensa, bajamos costos de comercio, viene más iniciativa privada a invertir, en fin, en todo se hace un gran ahorro y no se pierde ninguna soberanía y mucho menos la identidad nacional. Igual el caso de Groenlandia, ya hay encuestas, ya hay, pues digamos, mucho al respecto, en donde ellos se muestran a favor. Y no se diga, yo creo que deberíamos, en los demás países de Hispanoamérica o América Latina, creo que también habría muchísima gente, ¿no? Ya hemos visto encuestas, digo, no es malinchismo ni nada, pero pues los mexicanos no vamos a dejar de creer en la religión católica, en la Virgen de Guadalupe y comer nuestros tacos y bailar nuestras cumbias, como los puertorriqueños tampoco van a perder su identidad, ni los venezolanos, nada, pero tenemos, digamos, la idea de que podamos formar un gran bloque, no en un año, por supuesto, ni en 2 ni 3, no le va a alcanzar el tiempo a Trump, pero a lo mejor a su hijo Barron, en algún momento vamos a ver un gran bloque americano, y eso está bien, ¿no?, en lugar de estar comprando las guerras proxy de otros países. O sea, dicho esto, uno de los frentes en donde se ha venido jugando la tercera guerra mundial no nuclear, ya dijimos Ucrania y va a ser y Taiwán también, pero también en México, que es justamente la zona pues cercana de Estados Unidos. No me gusta, por supuesto, usar esta expresión de patio trasero, me parece ofensivo. Somos, digamos, la zona de influencia, eso sí. Y además no se puede pensar, esto debe quedar claro, no se puede pensar de forma muy separada a México de Estados Unidos, porque así como si fuéramos dos cosas totalmente irreconciliables, agua y aceite, pues si mis primos ya nacieron en Estados Unidos, o sea, son estadounidenses, mis primos, ¿no? O sea, de mi edad. Ya hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y no es que 50 millones, y latinos, bueno, hispanos, hay 60 millones, 70 millones. O sea, ya no se puede pensar de forma separada. Por eso tenemos que ir pensando en bloques, dejar esta idea a la que nos tiene acostumbrada la Guerra Fría, de los bloques, ¿no? O sea, las naciones muy separadas y cada quien. No, tenemos que buscar sumar fuerzas. Y entonces una de las formas en que ha tomado camino esta tercera guerra mundial no nuclear es también en México, a través de los cárteles que, digamos, de facto ya se alinearon geopolíticamente con China, con el Partido Comunista de China. Y hay autoridades, muchas autoridades norteamericanas, que durante muchos años han denunciado que de muchos puntos de China, más de 5,000 puntos inclusive, sale el fentanilo para México y bueno, también directo para Estados Unidos y para Canadá o vía Canadá, pero mucho más por México. Ya se mandan los precursores y aquí en México los cárteles que están pues, muy avanzados en eso, lo trabajan y ya lo mandan hecho, lo meten, o sea, lo distribuyen, ya tienen toda la cadena de distribución, de producción hecha. Y esto pues, ha afectado totalmente a Estados Unidos en algo no nada más que tiene que ver con la adicción, sino directamente con muchas muertes. Si estamos hablando de 200,000 muertos al año, imagínate cuánta gente hay adicta, porque a la primera toma tú te enganchas, te haces adicto. Y digamos, esta es la manera en que pues, el estado profundo, pero de China, del PSC, afecta la seguridad nacional de Estados Unidos y también la de México y todo, porque ya vemos adictos en todos lados, no tanto como en Estados Unidos, que es el primer objetivo, digamos, del dragón rojo, pero también vemos ya adictos en muchos otros países. Y por eso es importante que haya medidas conjuntas, como esto de mandarle los 29 capos, pues era algo que tenía a Estados Unidos, digamos, de parte del gobierno mexicano, era algo que tenía que haber pasado hace muchísimo tiempo, y que el gobierno, pues, ya sea por inocencia, que no creo, más bien por estupidez, por incapacidad, o más bien por complicidad, no había hecho nada. Esta cuestión, esta política pública de abrazos, no balazos de López Obrador, que parece una broma, más bien es para encubrir, digamos, la complicidad. O sea, es un narcoestado que ya nos hizo perder la soberanía real a los mexicanos. O sea, por eso, qué increíble, ¿no? Pero mientras acusan a algunos de izquierda a Donald Trump de querer quitarnos la soberanía en algunas cosas, más bien nos la está regresando al considerar, o sea, primera cosa, el etiquetar a los cárteles de la droga como
como organizaciones terroristas, eso me parece excelente y perfecto, y no porque con eso puedan venir a invadir, a dronear, a hacer o sea, que lo pueden hacer y además pienso que estarían en su derecho, porque mientras el gobierno mexicano no hace nada y los cárteles siguen operando, pues alguien tiene que poner un hasta aquí, un basta, porque le afecta a Estados Unidos. Están muriendo 200,000 personas, ni modo que no hagan nada a Estados Unidos, por supuesto que va a hacer, digamos, pero no estamos a favor de que vengan a dronear ni nada. Estamos a favor, y siempre lo hemos dicho y lo reitero ahorita, de un convenio entre el ejército de Estados Unidos y el ejército mexicano para que se encuentre una solución conjunta a un problema binacional, que realmente no nada más es binacional, es global, es geopolítico, ¿no? Digamos, Estados Unidos tiene que pensar que gana más también haciendo lo que está haciendo ahorita, ¿no? O sea, metiéndole presión al gobierno, y el gobierno va a tener que ceder a fuerza porque pues no hay para otro lado, no hay para dónde hacerse. No nos convienen los impuestos, a los mexicanos tampoco le conviene, realmente Estados Unidos, esto hay que decirlo, a Trump tampoco le conviene poner impuestos, ¿no? Porque esta cuestión de la reciprocidad también le afecta al consumidor. ¿Quién paga los aranceles? Los pagan los consumidores, es decir, no, las empresas desplazan este peso al consumidor, que es digamos, el final, el eslabón final de toda la cadena económica. Entonces, pues, eso no le va a convenir tampoco a los estadounidenses, porque no hace que la inflación baje, sino que hasta puede crecer. Entonces, no pueden ser por mucho tiempo estos aranceles en caso de que ya se empiecen a imponer, y más bien, pues, queremos que haya más cosas. Mira, esos capos ya no estaban muy activos. A 6 de los 29 puede dárseles pena de muerte. No les deseo ni eso, ni tampoco que les den cadena perpetua a cada quien. Bueno, eso ya le corresponde a la justicia norteamericana, pero no quiero, digamos, meterme en la cuestión así como de venganza y todo. Pero lo que sí hay que ver es que hay otros capos más importantes que están libres. O sea, los verdaderos jefes del cártel de Jalisco, los jefes que queden del cártel de Sinaloa, esos están libres todavía, ¿no? Digamos, esos como para cuándo se van a ir a la cárcel o cuándo los van a detener. Y además, sobre todo, los políticos, ¿no? Los políticos, ahora vamos, que tenían miedo, mucha gente tenía miedo que hablara el Mayo Zambada porque saben muchas cosas y seguramente iban a perseguir a López Obrador o no sé, algunos otros altos funcionarios de su sexenio, son todos de izquierda, pero ahora pues ya les están mandando 29 personas, 29 narcos en total. Imagínate todo lo que saben, ¿no? O sea, eso pueden, digamos, la información que tienen ahí da para, no para tirar un gobierno, sino muchos otros, o sea, para hacer una rectificación, digamos, del camino de México, tomando en cuenta lo que ha sucedido de corrupción en muchos años, en décadas. O sea, está toda la historia de México contemporáneo en la mente de esos 29, en el cerebro de estas 29 personas que son narcotraficantes. Entonces, aquí yo creo que, pues mientras Claudia no esté tan embarrada, digamos, de lodo, no la de importar. Inclusive, fíjate que hay un punto muy interesante que a ella más bien le anda conviniendo. ¿En qué le conviene? Porque de esta manera puede deslindarse de López Obrador. Finalmente, hacer el famoso parricidio, digamos, ya te encumbró, ya fuiste la niña buena, te pusieron tu estrellita en la frente, actuó muy bien, ¿no? O sea, la más dulce, la más obediente, pero ya llegando al poder y, digamos, habiendo pasado unos meses y sobre todo aprovechando la coyuntura excelente que le ofrece Donald Trump, pues ya acortar, digamos, la relación con López Obrador, ¿no? Eso fue una jugada estratégica porque, pues, estos capos que están ya en Estados Unidos, más el Mayo, que también está desde antes, fue secuestrado, todo este rollo supuestamente secuestrado, bueno, pues ya hay la información suficiente para que Estados Unidos amague a López Obrador, ¿no? Que debe seguramente andar prófugo, no sabemos dónde está, o sea, nadie sabe dónde está López Obrador. Se dice que se fue a lo mejor a Cuba, bueno, no sabemos dónde esté, posiblemente esté en Cuba. Tiene muy buena relación con la dictadura de Cuba, le recibió médicos cubanos, por cierto que ya le van a quitar también la visa, sino que ya se le quitaron a todos los funcionarios que faciliten el pago a los médicos cubanos, que realmente pues ni médicos son, supuestamente son médicos, pero pues más bien parecen gente, pues espías o gente para adoctrinar en el comunismo a las comunidades más alejadas, por desgracia, ¿no? Eso es algo perverso, ¿no? Qué bueno que Marco Rubio está muy activo en esto también, nuestro gran amigo, querido amigo Christopher Landau, el subsecretario de Estado. Qué bueno que están, digamos, muy enfocados en, pues, vamos a decirlo así, en salvar las democracias y, bueno, primero la seguridad norteamericana, pero de paso, digamos, son los mejores amigos de las oposiciones de derecha en todo el continente, si no es que en todo el mundo, en todo Occidente. Y eso muchas oposiciones, por desgracia, no lo alcanzan a ver, pero es la verdad de las cosas. Sí, Raúl, quiero volver al tema de los capos,
tuvimos oportunidad de estar en la corte en el momento en que fueron presentados a Rafael Caro Quintero, que fue el que se le adjudica la muerte de un agente de la DEA, Kiki Camarena, en el siglo pasado, en los años 80. Fue impresionante ver a los agentes de la DEA prestando tributo a ese agente que se fue en manos de este criminal Caro Quintero, envejecido, con una visión bastante recortada y pareciera que no tenía muy claro dónde estaba. Los abogados le hicieron todo lo que era la parte de las recomendaciones y el juez le preguntó si sabía por qué estaba allí y qué cargos se le estaban adjudicando. Llamó la atención que en la presentación de la fiscalía se habló, entre otras cosas, de una condena que se va a buscar que puede ir desde cadena perpetua hasta muerte. Esto es importante porque posteriormente fue presentado Vicente Carrillo Fuentes, a quien también se le ha señalado esas dos posibilidades de enfrentar el futuro, o a través de una cadena perpetua o a través de una condena de muerte. Cuando salimos afuera, esto se amplió y quisiera que nos explicaras, porque en el ambiente quedó la duda, porque esta gente no fue extraditada. Esa gente fue expulsada, es decir, no se cubrieron los protocolos de extradición, sino que el gobierno los expulsó de territorio norteamericano y los entregó de territorio mexicano para entregarlos a los Estados Unidos, a territorio norteamericano. Y ese elemento está siendo tal vez discutido por muchos y que podrían conllevar a cambios procesales. Entonces, quisiera que nos explicaras eso. Hemos escuchado a varios voceros mexicanos decir que, bueno, si se los llevaron para allá, que no les den pena de muerte. Sin embargo, hay algunos elementos y con la nueva regulación de la orden ejecutiva sí podrían calificar para muerte por los delitos cometidos que incluyen asesinatos. Explícanos tu visión sobre este tema, porque aquí se ha generado polémica. Sí, y fíjate qué interesante, porque la gente que estaba interpretando esta cuestión del Mayo, que si el Mayo iba a ser ejecutado, que el Mayo se estaba declarando, que se iba a declarar inocente o finalmente no, culpable, o sea, que qué iba a hacer, si tenían miedo en México de que fuera a hablar, que qué iba a pasar. Sí, esta vez que cuando envió hace unos días una carta exigiendo, ¿no? En un tono altanero realmente, no está en condiciones de hablar en ese tono, el Mayo Zambada, que está preso en Estados Unidos, o sea, una carta exigiéndole a Claudia Sheinbaum, a su gobierno, a su gabinete de seguridad, digamos, que luchen por ella, bueno, más bien al Relaciones Exteriores, que luchen por él para que pues se regrese a México, para que pudiera regresar a México. O sea, él todavía está pensando, digo, a mí se me hace una cuestión, una locura, un delirio, ¿no? O sea, que esté todavía pensando en Mayo Zambada que va a regresar y que el gobierno pues sí, va a decir sí, claro, como cualquier ciudadano, si lo manejó Claudia Sheinbaum, o sea, como cualquier ciudadano, pues vamos a ver tu caso, ¿no? O sea, porque, digamos, pero la verdad de las cosas es que al gobierno de Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo, o sea, no da un cacahuate por cómo hayan llegado allá. El Mayo, que si lo secuestraron, que si en una avioneta, que si fue un operativo de los Chapos o de los Chapitos, pues, junto con la DEA, como haya sido, el señor está preso en Estados Unidos y jamás se va a ir. O sea, si está pensando que Trump lo va a soltar y va a regresar a México por el hecho de que salió de México secuestrado, eso no le importa a Estados Unidos. Inclusive decían, bueno, pues está de ilegal, ¿no? O sea, entró ilegalmente a Estados Unidos, entonces pues que lo deporten, así como quiere deportar Donald Trump a mucha gente, pues el primero que debe deportar es al Mayo. No va a suceder eso. No va a suceder eso y ya fueron clasificados como terroristas. Por supuesto que es ilegal, ¿eh? O sea, es ilegal que Claudia Sheinbaum haya entregado los 29 narcos. Es ilegal, es irregular, pero además realmente es ilegal. No es una extradición, lo cual supone pues todo un protocolo que no se siguió, lo más mínimo, ¿no? Además, muchos de estos señores estaban justamente amparados para que no los extraditaran. Y pues entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fueron entregados, o sea, les abrimos la puerta de la cárcel, súbanse a la camioneta y de ahí al avión y vámonos. Así de fácil, o sea, no hay más explicaciones que dar. Son expulsados, entregados en la mano. Esto es ilegal, por supuesto. Ahora bien, políticamente, ¿cómo lo vendió Claudia Sheinbaum? Como quiere destruir
esta dictadura socialista al Poder Judicial, que es algo de lo que tú bien sabes que siempre hacen los gobiernos patéticos de izquierda, acabar con la separación de poderes, derruir las instituciones del Estado, de la democracia. Traen una bronca desde hace mucho tiempo con el Poder Judicial, al que acusan de corrupto, bueno, como si ellos del Ejecutivo no fueran igual o peor de corruptos, mucho más, además narcos, ¿no? Socios de narcos, ¿no? Cómplices del mal. O sea, acusan al Poder Judicial de mucha corrupción, de nepotismo, de todos los males que tú quieras, ¿no? Que dejan salir a los perros. Entonces, aquí, fíjate, el pretexto que encontraron, el spin que usaron es: mandamos a esos capos para allá, los 29 capos, porque aquí iban a ser liberados por el Poder Judicial. Sabes que en México el 1 de junio, o sea, ya dentro de pocos meses, va a haber una elección en donde vamos a escoger, pues, magistrados, jueces, ministros, o sea, una votación absurda, ¿no? Eso solamente sucede en Bolivia, dicho sea de paso. O sea, que la gente tenga que elegir a sus jueces. O sea, no los conocemos, no sabemos de qué lado batean ni nada, pero sí sabemos que la mayoría de los nombres son gente puesta por Morena, ¿no? Sus amigos, sus tíos, sus familiares. O sea, quieren el control total, ya ni en Venezuela, el control total del Poder Judicial. Entonces, claro, pues como el Poder Judicial que todavía está vigente, el que está operando todavía, pues es tan corrupto, pues entonces había mejor que enviar a los capos para Estados Unidos, porque los iban a liberar. O sea, resulta que ahora sí, por una vez, Claudio Sheinbaum estuvo, y su socialismo y su pues camarilla de personas cercanas se pusieron del lado de la justicia, no vieron más allá de lo evidente, y para evitar que salieran otra vez libres estos capos, mejor los mandan a Estados Unidos. O sea, es algo ilógico, ¿no? Por supuesto que no fue porque el Poder Judicial sea corrupto, sino pues porque no le quedó de otra, y esa es una de las maneras de tener contacto a Donald Trump, porque si no vienen los impuestos y muchas otras cosas. Y si no es que con toda la información que ya tiene Donald Trump, o sea, imagínate la información que tiene el Mayo, más los Chapitos, más estos 29 tipos, o sea, pueden destruir a cualquier gobierno. Y no es nada más de México, porque recordemos que aquí pues hay mucha información, hay mucha corrupción estos tienen conexiones con Colombia, con muchos, con Venezuela, con las FARC, bueno, con muchas organizaciones narcotraficantes o narcoterroristas de izquierda o no de izquierda, de todo tipo. Entonces, tienen ya la información para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, a Claudio Sheinbaum no le conviene ponerse las patadas como el pobrecito de Zelensky contra Donald Trump. No le conviene a Claudio Sheinbaum así, porque acabaría muy mal, no acabaría su sexenio, porque habría mucha información que la pondría en jaque, ¿no? Y se iba entonces a complicar su gobernabilidad, su governance. Entonces, creo que lo que va a suceder finalmente es que, mira, no importa si les dan cadena perpetua o pena de muerte, a mí me tiene sin cuidado, a mí la verdad que pues me da igual, o sea, con todas las muertes que deben estos señores, lo mínimo que puede pasar es que se queden ahí para siempre. Ahora, los efectos políticos que de ahí se puedan derivar, pues esa información pues se va a usar estratégicamente pues para cambiar las cosas en México. O sea, los periodistas como tú y otros periodistas que tienen acceso ya a las fuentes, toda la información que se puede ir conociendo, que además pues en su momento será pública, en su momento, y pues que ahí va a salir todo. Vamos a ver qué es lo que negocian esos capos, pero pues van a negociar. ¿Qué más pueden negociar? Pues todo el conocimiento que tienen sobre la política mexicana. Y eso va a ser el principio del final para el socialismo en México, lo cual me da mucha... Es importante porque desde el mismo gobierno federal se ha dicho que se instruyó al Departamento de Justicia para hacer investigaciones que tengan que ver con la relación estratégica de estos capos y de las organizaciones hoy en día terroristas con el financiamiento de campañas electorales. No es nuevo este tema, aquí se han hecho varias investigaciones y se han hecho varios procesos, no solamente de mexicanos, también de hondureños y de otros que se han servido del dinero de los narcos para pagar su campaña electoral. Y creo que por ahí vienen los tiros. Aquí se ha hecho mucha investigación debido, entre otras cosas, a los señalamientos que han hecho los capos frente a los fiscales y frente a los jueces. Recuerdo claramente en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán cómo se fueron mencionando varios jefes de Estado
de México, incluyendo también otros de otros países que presuntamente habían recibido fondos del narcotráfico para mantenerse en la política o para llegar al poder. Este tema es sumamente importante. Uno de los puntos que también quería tratar contigo en esta última parte del programa es el tema de la violencia. ¿Crees que a raíz de la entrega de estos narcos al gobierno de los Estados Unidos se pueda incrementar la violencia a raíz de que esas organizaciones criminales puedan tomar venganza contra el gobierno de Sheinbaum o contra las organizaciones de aplicación de la ley que están allí y que tienen relación directa con Estados Unidos? O sea, ya como todos estaban en la cárcel, o sea, lo único que hicieron es pues sacarlos de su celda y subirlos al avión. O sea, no es que operaran tan fuerte como, o sea, no estaban tan activos. Hay otra gente que sigue libres, ¿no? O sea, los máximos líderes de todos esos cárteles, sobre todo de dos cárteles, del de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación, siguen libres. O sea, están ahí, ¿no? O sea, eso sí vamos a ver cuándo los van a detener, si es que los detienen. Ahí sí se va a ver entonces la voluntad, ¿no? de Claudia Sheinbaum de hacer algo, pero no porque ella quiera, sino porque no le queda de otra. No le queda de otra porque resulta que Donald Trump, pues, no es cualquier persona, no puedes jugar con él, porque puedes acabar también mal como gobernante. Mira, en cuanto a la parte política, evidentemente los narcos en México, los narcoterroristas, pues siempre han puesto, desde hace muchos años, han financiado campañas desde chiquitas, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, jueces, magistrados. Sí, esto es cierto, ¿no? Pero creo que donde se va a derramar el vaso, la gota que va a derramar el vaso va a ser en cuanto cualquiera de estos capos, pero sobre todo el Mayo, den información y esta información la conozca la prensa, se filtre, que tenga que ver con López Obrador, porque entonces el gran cuento de la gran transformación y que la cartilla moral y que todo va mejor y que todos esos cuentos que pues son chatarra ideológica, de una agenda nefasta del Foro de Sao Paulo y del pro-globalismo, pues todo eso va a ir a dar a la basura, como realmente debe ser, donde debe estar. ¿Por qué? Porque esto le va a dar políticamente aire a Claudia Sheinbaum, porque a pesar de ser la niña buena de papi, de López Obrador, va a poder cortar con él, va a poder decir, bueno, pues bueno, ni modo, eso es lo que dijo el Mayo de ti o cualquier otro capo, bueno, pues eso, que responda López Obrador, yo qué tengo que ver, y ahí le va a dar oportunidad de deslindarse, y entonces sí, ahora sí empezar a gobernar ella, porque ahorita pues realmente pues parece todo un títere que es manipulada desde las sombras por López Obrador, que además López Obrador dejó muchísima gente ya instalada y que todavía no quita la señora Sheinbaum, pero digamos, le conviene, dijimos finalmente, que den información, sea quien sea, de muchas personas que se quiera quitar de encima, o así lo va a aprovechar ella. Ahorita le está sirviendo para quitarse de encima a los del Poder Judicial. Esto sí es algo nefasto, pero en algún momento no le va a quedar de otra más que decir, bueno, pues si López Obrador está embarrado, si le financiaron en tal año o en tal año sus campañas, pues que él rinda cuentas y punto, ¿no? Ojalá que suceda eso, es lo que queremos en la oposición mexicana, la auténtica oposición mexicana. Y también desde afuera se ve eso, Raúl, porque realmente ser víctima de un narcoestado no es un asunto envidiable. Y en América Latina se ha venido desarrollando esas relaciones estratégicas de los estados con el crimen organizado, y esos estados terminan siendo un instrumento útil para el crimen organizado. Lo vimos y lo seguimos viendo, y lo ideal sería que hubiese una política conjunta que evitara que eso se produjera. A ver si pasa allá, porque también esto debe ir acompañado de un plan de seguridad, un plan de educación y un plan en el que se emerjan nuevos valores y principios en las escuelas. Claudia Sheinbaum, cuando habló con el presidente Donald Trump, le había planteado justamente eso, ¿no? Que ella estaba dando clases, que allá no se consumía tanta droga como aquí, y les recomendó esos planes y paquetes. Ojalá que no vayan a venir con los libros de Claudita y Amlito incluidos en esta colaboración. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Filtros. Muchísimas gracias, Maybord. Y fíjate que me despido comentando que apenas tuvieron estas conversaciones Claudia Sheinbaum con Donald Trump,
Ya ahora vemos hasta en las paradas de los buses, de los autobuses, de los trolebuses, anuncios contra el fentanilo. No consumas fentanilo, te destruye, no sé qué. O sea, cosa que no habíamos visto jamás. Y ni hay tanto consumo o sea, sí hay consumo de fentanilo, pero no tanto, ¿no? No tanto como en la frontera, Tijuana, en Juárez, ¿no? Pero ahora ya en la Ciudad de México, aquí en la colonia, en las colonias del sur de la Ciudad de México, ahora ya hay una tremenda campaña, ¿no? Como Trump reconoció que le dio la idea, digamos, de hacer mucha publicidad, ¿no? Quizás un poco retomando más bien sería el espíritu de Nancy Reagan, ¿no? Que fue la que emprendió toda esta gran campaña que después pues se replicó en todo Hispanoamérica, pero ahí empezó, o sea, no empezó con Claudia Sheinbaum ni mucho menos, empezó desde Reagan, esta guerra, esta cuestión de publicidad, de educación, valores de familiares, valores religiosos, valores cristianos como debe ser, ¿no? Eso nos da mucho gusto y sobre todo también que Donald Trump hace unos días en una convención cristiana dijo que había que poner a Dios de regreso en nuestra vida cotidiana, lo cual me parece muy cierto y ya lo habíamos mencionado, pues es el subtítulo de mi libro, Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura, que escribimos en el 21-22. Entonces, pues creo que vamos bien con lo que está haciendo Donald Trump, nos está beneficiando a todos, nada más hay que tener un poco de paciencia porque muchos no le entienden ni le entenderán. Muchísimas gracias, estimada. Un abrazo, Raúl, un abrazo. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores por estar aquí con nosotros en el super chat de YouTube, que es el más inteligente de toda la red. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganla y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente quiero invitarlos a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Realidades sin filtros, solo por este canal y contenidos que están hechos especialmente para ustedes. Nos vamos con el mensaje de la RAC y despidiéndonos hasta nuestra próxima emisión. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.